Bueno, le damos saludos a todos los que están online, los que estamos acá también. Y estamos en la posición 54, donde hay varios temas importantes en esta posición. Hace unos días atrás, uno de nuestros hermanos acá de Way Up me compartía que él está estudiando en la universidad la teología y estaba estudiando en el tema de el pentecostalismo y eso, cómo surgió el pentecostalismo, el movimiento pentecostal, y se dio cuenta en uno de esos detalles acerca de algo, lo compartió y dije, en algún momento hay que hablar de eso, tengo que explicarlo un poquito más, desde una perspectiva más amplia. Y buscando acá, o sea, cuando estaba leyendo la porción, vi un texto que es parte de la porción, así que este sería uno de los temas que está dentro de la porción. Y dije, bueno, perfecto para entonces tocar ese tema. Y él estaba mirando cómo dentro del pentecostalismo apareció, o aparentemente aparece, como que son los originarios, los que comenzaron el tema de aquello que muchas veces se dice de un encuentro personal con Jesús. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar para ampliar ese tema del encuentro personal. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, inclusive él mismo, que nos va a estar mirando y sabe, él mismo hace muchos años me preguntó, ¿y cómo yo sé que nací de nuevo? Entonces yo le di parte de esta explicación porque a veces, o sea, uno no tiene todos los elementos listos para darlo. Siempre recuerden que yo digo que hay una respuesta corta y una respuesta larga. Inclusive larga hay varias. La corta es lo más resumido que tú puedes ayudar a alguien con una respuesta, y la larga, pues hoy lo vamos a estar mirando desde otra perspectiva, de la que yo le dije a él. Lo mismo, la conclusión es la misma, pero voy a abundar más en otros puntos. Así que él le va a ayudar más, le va a ayudar mucho con el tema de su estudio que está haciendo con ese tema. Pero también a nosotros nos va a aclarar, porque como mismo me lo preguntó él, me lo han preguntado, por eso le pude dar una respuesta corta, rápida. Porque es una cosa que durante estos 30 años de ministerio, pues simplemente miles de gente me la han preguntado. E inclusive yo mismo me la hice en algún momento. Y se la hice a mi pastor también. Bueno, ¿cómo uno sabe que una persona nació de nuevo? Si es una experiencia personal, tú tienes que encontrarte con Jesús, hablar con él. No, mira, ya yo quiero a partir de ahora ser, ve, y tienes un encuentro personal. Porque esa frase, encuentro personal, se presta para muchas cosas. Ahora, voy a dar una panorámica rápida, histórica, de lo que es eso en la teología, para que nos sea más fácil meternos en el tema. Hay un antes y un después en cuanto a este tema, de si la experiencia de salvación o de encuentro con Dios es en un momento determinado, con un antes y un después. Por ejemplo, los que venimos de Cuba, estamos acostumbrados a una fecha que nos ha trastornado la vida, que es antes de la revolución y después de la revolución. Ese antes y ese después, no. A muchos de nosotros nos ha desgraciado, a otros no tienen conciencia de que les desgració la vida también, pero lo disfrutan. Ahora, para nosotros no es muy difícil pensar antes y después. E inclusive, los que vivimos en los Estados Unidos, ya no cubanos, sino emigrantes, pues también tenemos un antes y un después. Antes de llegar a los Estados Unidos y después que llegamos a los Estados Unidos. Donde la vida, aunque tú tengas 50, 60 años, la vida es un nuevo. Es algo nuevo totalmente para muchos de nosotros. Así que la idea de un antes y un después no es ajena al análisis humano de las cosas. Y por eso
las personas siempre van a estar mirando, bueno, ese antes y ese después. Ahora, no siempre en la teología fue así. E inclusive los primeros siglos del cristianismo, los grandes teólogos, Orígenes, Agustín, Justino, las grandes figuras que desarrollaron estos temas, siempre hablaron de un proceso. No de un momento, sino un proceso. Cuando llega la reforma de Lutero en el siglo XVI, pues entonces ellos están reaccionando a una manipulación del liderazgo católico, de la Iglesia de Occidente. Y esa manipulación implicaba que, por ejemplo, empezó, que fue lo que le llenó la tapa al pomo, empezó la venta de indulgencia, que quería decir, si tú te mueres vas a estar un tiempo en el purgatorio. Bueno, si compras indulgencia vas a estar menos tiempo del que te toca. Así que a comprar. Y inclusive venía el chantaje. Si se murió tu abuelita, oye, pero ¿cómo tú querías a tu abuelita que no compraste indulgencia para que, ve? No, gástatela toda y compra todas las indulgencias que tú puedas. La gente con un saco de indulgencia. La indulgencia que cosa era un papelito que decía, te libramos aquí tanto tiempo. O sea, eso era simplemente un robo a mano armada. ¿Qué pasó entonces? Que cuando viene la reforma, tratando de cambiar esa manipulación, pues entonces empiezan a aparecer determinados elementos que no estaban o sea, no fue lo que ellos estaban buscando, no fue lo que Lutero, por ejemplo, estaba buscando. Pero entonces aparecen determinados conceptos que le ayudan a justificar o a entender que aquello está mal y que hay o sea, no solo que aquello está mal, sino que hay una forma correcta de hacerlo. O sea, ellos saben eso está mal, pero no saben por qué está mal. ¿Va? Así que en el estudio, Lutero cuenta, ahora tienes que entender que Lutero, él mismo lo cuenta en su autobiografía, Lutero cuenta cómo, o en las charlas que daba, que hablaba del tema, que la primera Biblia que él leyó ya era un doctor en teología, porque estudiaba tantas cosas que no estudiaba la Biblia. Y le costó trabajo encontrar una Biblia, y encontró una Biblia que su mamá le había regalado o algún pariente le había regalado, que estaba viejita porque en la biblioteca no había Biblia. Y entonces empezó a leerla y a profundizar en eso y se dio cuenta de un texto que le llamó la atención: el justo por la fe vivirá. Por ahí tenemos algunas porciones donde hablamos y explicamos ese texto. Pero si el justo por la fe vivirá, entonces hay un momento donde empieza a vivir y hay un momento donde deja de vivir, ¿verdad? Entonces, si hay un momento que marca eso, pues en primer lugar hay una relación con Dios diferente. Así que los reformadores se concentraron o hablaron bastante del tema de la relación con Dios. Para ellos, ¿qué cosa era la relación con Dios? Bueno, un momento en que tu fe se activa, pues entonces hay salvación, hay una experiencia de salvación, y al haber una experiencia de salvación empieza ¿cómo se llama? La relación con Jesús. O sea, yo amo a Jesús, yo quiero a Jesús, que empiezas tú a indagar, a buscar, a ver, y comienzas a concentrarte en eso. Si antes habían 300 cosas que llenaban tu vida, ahora lo que llena tu vida es Jesús, y tú estás en función de Jesús. ¿Ves? Así que ellos comenzaron a hablar más de ese tema y se concentraron más en ese tema. Con el paso del tiempo llegaron otras personas, como por ejemplo el caso de Wesley, el padre de la iglesia metodista. Y Wesley entonces cuenta que en un viaje a América venía en un barco, se encontró con un personaje que pertenecía a la iglesia morava, y este personaje le habló de una experiencia con Dios personal, y Wesley entonces, influenciado por eso, oró y tuvo esa experiencia. Entonces empieza a marcarse un antes y un después en la experiencia con Dios
a partir de algo emocional que tú sientes. Por ejemplo, él cuenta que su corazón se convirtió en un fuego, se puso caliente y a partir de ahí entendió que ahora las cosas... O sea, ya Wesley hacía rato que estaba buscando de Dios, estaba preocupado. O sea, según la concepción de los reformadores iniciales, ya Wesley hacía rato que estaba en eso. Ya él estaba concentrado 100% en las cosas de Dios y de Jesús. Pero ahora, al tener esto, pues tuvo una experiencia física, y en este caso, que tiene que ver con emociones, envuelve el punto emocional, que marca un antes y un después en su vida. ¿Van ahí conmigo? Años después viene el famoso avivamiento. Bueno, vienen los paralelos a ese periodo, un poco antes, un poco después de Wesley, están también los predicadores de avivamiento. Estaba, por ejemplo, Finney, Wanderfield, Jonathan Edwards, toda una serie de personajes que en su predicación, en su motivación, en ese deseo de que el evangelio llegara a la gente, pues entonces empiezan a recalcar y empiezan a marcar que las personas puedan tener un antes y un después. ¿Ves? Y en ese antes y después, las personas empiezan a experimentar también esos cambios emocionales que te hacen creer en un antes y un después. O que le hacen entender un antes y un después. Cuando viene el pentecostalismo, que eso viene con algo que sucedió en un lugar determinado, con un grupo de personas determinado, influenciados por estos personajes, pues entonces ellos después de haber tenido una experiencia como la que señalaban hasta ese momento y que marcó Wesley y que los predicadores de los avivamientos estaban señalando, pues entonces ellos descubrieron, entre comillas, otra experiencia, y el pentecostalismo entonces empezó a diferenciarse de lo que se había dicho hasta el momento por los reformadores y los predicadores de avivamiento, de una experiencia de recibir el Espíritu Santo. O sea, tienes una experiencia primero de salvación y después tienes una experiencia de recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles, por ejemplo, recibieron a Jesús primero y después en Pentecostés tuvieron la experiencia del Espíritu Santo. Así que tiene otra experiencia. Años después, ya bastante cercano a nosotros hoy, pues entonces apareció un movimiento carismático dentro del pentecostalismo que no solo hablaba de esa experiencia inicial de salvación, sino también de la experiencia de recibir al Espíritu Santo y también de la experiencia en llenura en el Espíritu. Así que entonces ese es el cuadro general que tenemos a lo largo de la historia. En un inicio, vuelvo a repetir así de forma rápida ahora, en un inicio, como hasta el siglo IV, V, la teología, los cristianos creían en un proceso, después hubo ahí bastante silencio porque se ocuparon de otras cosas, y aparece con la reforma, entonces, un proceso que debe comenzar con un punto. ¿Ves? Porque si tú empiezas un proceso, el proceso tiene que empezar en un punto. La única diferencia es que para los reformadores el comienzo es la salvación de ese proceso. Para la iglesia antigua era el proceso total. O sea, el proceso es el tiempo. ¿Me copian ahí? Así que tenemos ese cuadro. Y todo partiendo a partir principalmente de la experiencia con Jesús en la cruz. ¿Ves? La persona que cree en esa experiencia, en ese momento de consumación de la salvación,
de Jesús en la cruz y la resurrección, pues entonces llega a una experiencia que está marcada, porque según la lógica de ellos es simple. Si tú recibes el Espíritu Santo para la salvación, y el Espíritu hemos hablado que abarca Neshama, Rúa, ¿cómo se llama? Nefesh, pero también tienes la vida y tienes la conexión con Dios, pues automáticamente tú tienes que experimentar en tu espíritu y en tu cuerpo, que todo está conectado, esa misma, un cambio, un antes y un después. ¿Van ahí conmigo? Entonces, la iglesia se concentró después de la reforma en un antes y un después. Al inicio del proceso, la iglesia antigua tenía que el proceso completo implicaba eso. ¿Van ahí? Después entonces el pentecostalismo y eso, pues dijeron, bueno, espérate, en el proceso hay una primera experiencia de salvación y el proceso termina con una llenura en el espíritu, y los carismáticos entonces fueron más allá y dijeron, no, la llenura en el espíritu está en el medio y al final del proceso está, no, disculpe, el recibir al espíritu está en el medio y la llenura en el espíritu está al final. Y cuando eso llega, entonces ya tú eres perfecto y tú eres santo y no hay... ¿ves? Y tú eres un inmaculado. O sea, nadie te puede eso porque tú estás en santidad total. La única cosa es que eso... O sea, todo eso... Muchos de esos predicadores, increíble, muchos de esos predicadores carismáticos que entonces hablaban de todo eso, pues Wesley también habló de la perfección, pero no en el mismo sentido. Entonces, todos esos predicadores carismáticos modernos, que son de este siglo, la mayoría de ellos, no vamos a ser absolutos, resulta ser que entonces caen en adulterio, caen en robo, caen en esto, caen en lo otro. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué perfección tú me estás hablando? ¿Van ahí conmigo? Ahora, el texto que yo les decía que está en la porción y que me motivó a hablar de este tema, está en Jeremías capítulo 9, el verso 24, que dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, y entender y conocer que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y aparecen aquí dos palabras interesantes: entender y conocer. O sea, que si ellos podían entender y conocer, entonces entender y conocer no pertenecen únicamente a una experiencia cristiana. ¿Van ahí conmigo? Entonces, oiga, bueno, entonces la gente antes se salvaba como mismo se salvaba en el cristianismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, estamos hablando de un proceso y estamos hablando de conocer, y es lo que voy a explicar ahora. Ahora, para entender esto, debemos primero partir de un punto importante. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Sería una pregunta, para partir del punto. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Claro, porque si todo depende de un punto, ¿cómo se llegó a ese punto? Hay que entenderlo primero. Pero tú vas a ver lo importante que es el libre albedrío en esto. Claro está, en todo este movimiento cristiano, sobre todo posterior a la Reforma, tenemos entonces los que creen que el libre albedrío el hombre no lo tiene, y tenemos también los que creen que el hombre tiene libre albedrío y que simplemente unos consideran que Dios anula el libre albedrío del hombre porque el hombre no lo tiene, no lo puede tener. Entonces no es que Dios lo anule, es que simplemente el hombre no lo tiene. Y está los que creen que sí, que el hombre tiene libre albedrío y Dios tiene que depender del libre albedrío del hombre. Hasta esos extremos, hay muchos puntos intermedios. Ahora, ¿tiene el hombre libre albedrío? Si nosotros hacemos un análisis sencillo, vamos a ver. Por ejemplo, ahora yo digo, quiero agarrar mi celular. Y lo agarré. ¿Por qué lo hice? Porque tengo libre albedrío, ¿verdad? Entonces tú dices, están los que dicen, el hombre tiene libre albedrío y el hombre decide todo. Bueno, pero también, por ejemplo, yo no decidí nacer en mi familia.
¿Quién decidió que yo naciera en mi familia? No fui yo. Ahora yo vengo en un avión, el avión se cayó. Yo decidí que el avión se cayera. O sea, hay cosas donde el hombre decide, así simplemente con simple observación. Hay cosas donde el hombre decide y hay cosas donde el hombre no decide. Ahora vienen dos personas manejando y chocan en los carros por accidente. Y después, ¿quién fue culpable? No, nadie fue culpable. ¿Por qué? Porque ninguno decidió chocar. Chocaron. Dice, pero ¿esto qué cosa es? Si tú te pones a analizar la vida del ser humano, te vas a dar cuenta que hay más cosas en las que no decide que en las que decide. Entonces, eso te hace llegar a esa pregunta. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Hoy en día tenemos un reto. Y es que algo que se hablaba y se imaginaba ahora está ahí claro y todo el mundo tiene acceso, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es hecha por personas que hicieron un algoritmo, un software, para que funcionara de esa forma. Ahora, tú le haces una pregunta a la inteligencia artificial, por ejemplo, yo en mi tableta le hago una pregunta a la inteligencia artificial y tú le haces la misma pregunta desde tu teléfono y las respuestas que ella va a dar son diferentes. Diríamos entonces, ¿tiene la inteligencia artificial libre albedrío? Porque ella escogió la respuesta que te va a dar. ¿A partir de qué escogió la respuesta que te va a dar? A partir de lo que le programaron, lo que le hicieron. Entonces, ahí aparece un reto. ¿Tiene entonces la inteligencia artificial libre albedrío? Bueno, ¿sabes que yo siempre estoy en todas? Yo le pregunté. Yo se lo pregunté a ella. ¿A quién mejor que preguntárselo a la inteligencia artificial? Ven acá. Si a ti te programaron, y cuando te programaron te pusieron todo lo que tú puedes hacer y no puedes hacer, y los tipos y las respuestas que tú tienes que dar, pudiéramos decir que técnicamente el programador sabe la respuesta que tú vas a dar. Entonces, cuando tú decides, realmente tú estás decidiendo o tú estás, la volví loca, o tú estás respondiendo a lo que el programador quiso que tú respondieras. Efectivamente, la volví loca. Entonces dice ella, bueno, el programador hizo toda una serie de probabilidades para yo hacer, pero al final de la jornada yo escogí lo que tenía que hacer. Entre esas probabilidades, porque su software incluía el que yo escogiera. ¿Van ahí conmigo? Ahora, si tú respondes en 1% de probabilidades, entonces quiere decir que al final tú estás respondiendo a la voluntad del que te programó. Y él sabía entre 50, 100, 1000, 1.000.000 de probabilidades cuál tú ibas a escoger. Él podía decir, tú vas a escoger entre este 1.000.000 de probabilidades. ¿Van ahí? Tú vas a escoger en esta otra, en este 1.000.000 de otras probabilidades. ¿Por qué? Porque simplemente existe una forma de libre albedrío que se mueve dentro de las probabilidades. ¿Van ahí conmigo? O sea, la inteligencia artificial ha demostrado eso. Ahora, Dios creó todas las cosas. ¿Van ahí? Si yo creo este sofá, yo no soy este sofá. Si yo creo la cámara, yo no soy la cámara. ¿No es así? Yo estoy afuera de la cámara. Ahora, si yo creé la cámara, yo tuve que tener las piezas para crearla, el orden para crearla, el diseño para crearla, pero también el poder para crearla. Tengo que coger y agarrar y poner. Entonces quiere decir que yo
no tan solo estoy afuera de la cámara, sino también que yo soy superior a la cámara. Yo la hice. Si ahora alguien quiere destruir la inteligencia artificial, ¿quién es el que puede hacerlo? El que la hizo. Porque él sabe cómo funciona ese algoritmo. ¿Van ahí? Ahora, él entonces, por muy grande, la inteligencia artificial hace más cosas que él. Sin embargo, por muy grande que ella sea, él, al estar fuera de ella y de haberle dado origen a ella, él es superior a ella. ¿Van? Lo mismo cuando analizamos a Dios. Dios creó este mundo, pues Dios no está en el mundo. Hay personas que dicen, si yo no veo a Dios, yo no creo en Dios. No, mi hermano, tú no vas a ver a Dios nunca, porque cuando Dios creó este mundo no existía. Por lo tanto, todas las leyes físicas que rigen este mundo son parte de este mundo. Y cuando Dios en su eternidad era, pues esas leyes no lo regían a él. Así que si tú piensas que tú puedes ver a Dios, estás mal. Porque usted no ve ni el oxígeno. Usted no ve ni el ¿cómo se llama? Ni el aire. O sea, una cosa que está en China, tú no la ves. Es más, tú te paras ahora ahí, miras para arriba y no ves la luna. Son casi las 12 del día. Miras ahí y no ves la luna. ¿Y no está la luna? Es más, tú te paras ahí y miras para arriba y no ves las estrellas. ¿Y no están las estrellas? No. Lo único que ha pasado es que está el sol, hay más luz y por lo tanto tus ojos no pueden ver las estrellas. Sin embargo, con esa misma luz, usted tiene un telescopio y hace así y ve las estrellas. Y el sol no le afecta. Sobre todo digital o algo que haga determinado mecanismo de oscuridad y cosas. ¿Están ahí conmigo? Entonces, si Dios te creó a ti, tú no puedes pensar que tú tienes autoridad sobre Dios. Como mismo la cámara no tiene autoridad sobre mí, ni tiene control sobre mí. Por eso es que para que nosotros podamos tener alguna relación con Dios, no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Dios. Usted no puede ver a Dios, usted no puede entender a Dios, usted no puede comprender a Dios, usted no puede tener ninguna relación con Dios, a menos que Él no lo permita. Digo personal. Por eso es que el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No es que yo miro el cielo y veo a Dios. No, yo miro el cielo y veo lo que Dios hizo. Y cuando veo lo que Dios hizo, pues me doy cuenta que alguien tuvo que haber hecho eso. Yo siempre pongo el ejemplo de una playa. Imagínate que tú vienes en un avión y el avión cae en una isla. ¡Págata! Y tú caminas la isla completa y no ves a nadie. Tú estás solo ahí, tipo la película esta del náufrago. Caminas la isla completa y no ves nada. Tú dices, ya, convencido que estoy solo aquí. No viste a ningún hombre. Y un buen día, en un lugar que tú no habías pasado, miras y ves, ¿cómo se llama? Un zapato. El zapato está sobre un hormiguero. ¿Qué tú piensas? Nadie piensa que las hormigas, mira las hormigas que trabajadoras son, hicieron un zapato. Tú no dices eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que la capacidad de las hormigas no da para hacer un zapato. Entonces cuando tú ves el zapato, tú dices, alguien tuvo que poner ese zapato ahí. De algún lado llegó el zapato. Y si es un zapato, aquí tiene que haber otro ser humano. Eso no fue un mono, eso no fue un gorila, eso no fue un elefante, eso fue un ser humano. ¿Por qué? Porque el diseño, el orden y todo lo que implica el zapato necesariamente tiene que haber venido de un ser humano. ¿Van ahí conmigo? Entonces tú no has visto el ser humano, tú dices, bueno, espérate, yo caminé la isla, no vi a nadie, pero aquí tiene que haber otro, porque ese zapato no es mío. Pues lo mismo dice el salmista, cuando miro los cielos, obra de tus manos, y miro todo, digo, bueno, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, tú estás ahí, tú eres real, porque esto no puede ser así normal. ¿Qué salió primero? Esta es la pregunta famosa que nosotros nos hemos reído de muchachos con esa pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ves? Bueno, todas las gallinas salen de un huevo y todos los huevos salen de una gallina. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces ahí caes en un problema. ¿Qué te dicen los científicos?
No, que había una rana, ¿cómo se llama? Un guajacón en el agua que cayó, saltó en eso, y el guajacón empezó a moverse, y pasaron millones, ¿ves? Porque ellos todo lo resuelven con millones de años. Pasaron millones de años, el guajacón se convirtió en huevo, y después se convirtió en gallina, o se convirtió en gallina y después se convirtió en huevo. ¿Cuándo fue eso? No, eso fueron en 700 millones de años. Hay que tener más fe. Hay que tener más fe para creer eso. Que para saber, simplemente mirar la Biblia y decir, perdón un momentico, lo primero es la gallina, porque dice la Biblia que Dios creó a los animales. Entonces primero fue la gallina. ¿De dónde vino todo ese orden que tiene la gallina? Como mismo yo miro para la cueva, para la loma de hormiga, y veo el tenis, y veo el zapato y digo, eso fue un hombre. Cuando miro la gallina, todo el orden, todo eso. Ahí no hay una pluma que esté de más, ahí no hay una vena que esté de más. Tú dices, bueno, espérate, esto no puede haber sido que el guajacón saltó y brincó y le cayó esto y después dio un rayo y el rayo trajo oxígeno y pasaron 10 millones de años. No, eso es absurdo. ¿Me entiendes la cosa? Como mismo esta persona cuando ve el tenis ¿cómo se llama? En la loma de hormigas, él no dice, bueno, eso fue que las hormigas empezaron a unir piedritas y hierbitas y hojitas y hicieron un cordón. Y después siguieron uniendo y una tropezó y chocó con otro, ¿ves? Porque hay muchas casualidades en esos millones de años. Y hasta que, ¿ves? Fueron cosiendo y hicieron un tenis, hicieron un zapato. No, nadie piensa eso. Porque si alguien viene y dice, no, eso se hizo solo ahí, las hormigas lo hicieron, tú dices, no, entonces, ¿cómo tú vas a creer que la gallina se hizo sola o que el huevo se hizo solo? Eso es absurdo. Ahora, lo que estamos en función de las dietas, ¿por qué te dicen que el huevo es un alimento perfecto casi? Por todo lo que el huevo tiene dentro de él. ¿Tú crees que eso fue casualidad? O sea, se juntó el agua, un rayo, el viento, millones de años y se fue haciendo y se hizo el huevo. Oye, hay que tener más fe para creer eso que para creer que Dios hizo las cosas, simple. Entonces, cuando tú miras eso, la creación y todo eso, te das cuenta que Dios, para poder haber hecho eso, o sea, si ahora a mí me dicen, haz la creación, yo no puedo. Aun cuando ya él haya estudiado, aun cuando sea un bioquímico, un físico nuclear, un de todo, la inteligencia artificial crea este mundo, no puede hacer. Porque aun cuando te lo imagines exactamente a como está hoy, tú no tienes los recursos para hacerlo. O sea, ¿cómo tú vas a pedirle a Saturno que se ponga en ese lugar donde está? ¿Cómo tú vas a hacer que Júpiter se ponga en donde está? ¿Cómo tú vas a hacer que la galaxia esta se ponga en el lugar donde está? Si hoy mismo los agujeros negros no saben ni qué cosa es. ¿Van ahí conmigo? Entonces, tú tienes que decir, bueno, espérate un momentico. Si todo esto tiene un orden, y todo orden implica armonía, implica control, implica poder para hacerlo, tú nada más que te tienes que imaginar lo que imaginó el salmista cuando no tenía la ciencia que tenemos hoy. El salmista dijo, cuando miro los cielos, obra de tus manos, el mar, las estrellas, lo que es, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de memoria? O sea, me quedo con la boca abierta de lo grande y lo tremendo que tú eres. Por eso cuando Salomón hizo el templo, dice Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, dice Salomón, esto es simplemente provisional porque los cielos no te pueden contener. O sea que yo no puedo pensar que este templo es para que tú habites ahí. Por ejemplo, Afrodita, por ejemplo, Moloch o todos los dioses que han habido en la antigüedad, le hacían un templo para que ese dios estuviera ahí. Y ahí estaba. ¿Por qué? Porque era un pedazo de piedra tallada y ahí estaba. Pero el Dios que creó todas las cosas, ¿cómo tú vas a hacer un templo para que esté ahí? ¿No te das cuenta que es imposible? O sea, cuando nos presentamos ante Dios y miramos su grandeza, nos damos cuenta que simplemente nuestra mente, ni siquiera conociendo todas estas cosas que te estoy diciendo, puede abarcar lo grande que es Dios. Porque simplemente Dios es, y la palabra lo encierra todo.
Dios es eterno. Ahora, si Dios no tiene límite, pues entonces no puede estar en un lugar específico. Está en todo. ¿Qué dice también la Biblia? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me puedo esconder? No puedo irme a ningún lado. Tú estás en todos lados. Simple. Pero también hay otra cosa. Si Él es eterno, pues entonces no tiene límite en tiempo. ¿Quiénes tenemos límite en el tiempo y en el espacio? Nosotros los seres humanos. La materia. Todo eso tiene límite. ¿Van ahí? Todo eso tiene que engranar con lo demás, porque tiene límite. Entonces, si todo eso tiene límite, hay una gran diferencia entre el hombre y Dios. Si hay una gran diferencia entre el hombre y Dios, porque el hombre tiene límite y Dios no tiene límite, entonces Dios controla todo. Porque si Él está en todo, Él controla todo. O sea, por ejemplo, si Dios no puede estar dentro de mi célula, aquí en el tobillo, entonces Dios no es eterno, porque ahí no está. ¿Van ahí? No es solamente que yo no puedo esconderme de Dios. No. Es que no hay una célula de tu cuerpo que se pueda salir de Dios. Nada en la materia se puede zafar de Dios. Porque si algo se zafa de Dios y Dios no está ahí, simplemente Dios no es eterno. ¿Van? Entonces, cuando nos ponemos en la perspectiva de Dios y miramos al hombre, nos damos cuenta que el libre albedrío del hombre no existe. Porque ¿puede el hombre tomar alguna decisión que Dios no esté presente ahí? ¿O tú piensas que Dios no puede estar en tus pensamientos? Si Dios no puede estar en tus pensamientos, simplemente Dios está limitado y no llega hasta ahí. Y si Dios no llega hasta ahí, no es eterno. Y si no es eterno, pues no es Dios. Entonces, no hay pensamiento del ser humano que se vaya a Dios. Por eso es que Jesús Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, el que solamente piensa en hacerle daño a la otra persona, ya mató. ¿Por qué? Porque en ese pensamiento que está ahí adentro, ¿quién está? Dios. Y estás matando. La otra persona ni se enteró que tú quieres matarlo. Pero Dios sí, porque está ahí. Entonces Jesús dice, no lo hagas, porque es como si hubieras matado. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar aún nuestros pensamientos. Dice Pablo, llevo cautivo, o sea, yo agarro todo mi pensamiento y lo pongo en Dios. Espérate un momentico. Si tú agarras todo tu pensamiento y lo pones en Dios para no pensar fuera de las cosas de Dios y no ofender a Dios, pues entonces tú tienes un problema, porque entonces tú tienes libre albedrío para hacerlo. Pero no dijimos ahora que si nos ponemos en la perspectiva de Dios, el hombre no tiene libre albedrío. Sí, desde la perspectiva de Dios. En la perspectiva humana, entonces hay libre albedrío. Como mismo, en la perspectiva de la inteligencia artificial, ella tiene libre albedrío. Porque ella tomó decisión. El único asunto es que como Dios está en todo, pues Dios sabe las decisiones que tú vas a tomar y por lo tanto no es una sorpresa para Él. Pero no tan solo no es una sorpresa para Él, sino que como Él está en todas las cosas, en el mismo simultáneamente, pues Él puede controlar esas cosas también. O sea, ustedes no han visto, por ejemplo, a mí me da gracia, porque, sobre todo los que somos padres, ¿ves? Que a veces tenemos nuestros hijos y nuestros hijos hacen una cosa, ellos piensan que, y tú te haces, yo disfruto a veces eso porque, bueno, ya no tanto porque, más cuando eran muchachos, ¿ves? Pero tú disfrutas eso porque tú te haces el chivo con tonteras, tú te haces que tú no te lo sabes, ¿ves? Y ellos vienen y te dicen,
tal cosa. Y tú le dices, wow. Tú sabías. ¿Se acuerda cuando ¿cómo se llama? Los juguetes. Ellos venían y agarraban un juguete que tú le ponías de sorpresa. Mira lo que me trajeron. Él no sabía que te lo trajiste tú. Mira lo que me trajeron. Es que tú le decías, wow. Y mira, lo que yo pensaba. Yo me acuerdo en una ocasión, creo que fue en Sinaí chiquita, allá en Cuba. Imagínate tú, en Cuba no hay juguete, no hay nada. Y yo hago así, y voy a la tienda y compro una muñequita o no me acuerdo qué cosa era. Porque no había juguete, o sea, en la tienda nada más había eso. Y yo decía, bueno, ¿cómo ahora yo hago? Porque yo no le traigo el juguete que ella quisiera, ¿ves? Pero a la vez ese es el único juguete que le puedo traer. Entonces, ¿cómo yo hago para que ella disfrute ese juguete? Pero no como yo se lo impongo, sino para que lo disfrute de que ella fue la que lo que yo quería. Entonces compramos juguetes a Aileen y yo, los guardamos meses antes del evento. Y un día me siento y digo, a ver, ¿qué tú quisieras que te regalaran? O sea, que te trajeran así la sorpresa, ¿ves? Dice, no, yo quisiera, empieza a decir lo que ella quiere. No, yo quisiera, me acuerdo cuando yo quisiera Hannah Montana, no sé qué, las Bratz, yo quisiera una muñeca de las Bratz, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo digo, eso está perfecto. Y yo creo que era una, no me acuerdo qué cosa era, una casita o algo así. Y tú no quisieras una casita. Y ella se queda y dice, sí, también. Ah, bueno, ponlo en la lista ahí, la casita. Y ella contenta, puso la casita, era lo último en la lista, ¿ves? Y entonces a esa hora empezamos, oye, pero la casita sería, ¿te imaginas la casita? Oye, una cara. Y ella fue entonces subiendo en la lista la casita hasta que ya lo que ella esperaba era la casita. ¿Y qué hicimos nosotros? Cuando llegó la sorpresa y ella sale de su cuarto y ve los juguetes y agarra y dice, la casita que yo quería, la que yo quería. ¿Ves? Ahora, si eso lo hice yo con los recursos limitados, ¿qué no hará Dios que creó los cielos y la tierra? Entonces, Dios en su, pudiéramos decir entonces, bueno, tenemos dos escuelas que yo veo ahorita, donde unos creen que hay libre albedrío y otros creen que no. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos tienen la razón. Por eso están peleados. Porque los dos tienen la razón. O sea, Dios, desde la perspectiva divina, sin límite, eterno, no hay libre albedrío. Él está en control de todo. Pero desde la perspectiva humana, tú tienes la posibilidad de tomar decisiones. Dios creó esa ilusión. Entonces, si es una ilusión, entonces no existe. No. Porque Dios es capaz de crearte las ilusiones reales. O sea, Dios es capaz de crearte el libre albedrío, aun cuando tú no tienes libre albedrío. No es para que tú te creas que tienes libre albedrío, es para que tú desarrolles tu libre albedrío, porque el libre albedrío se conecta también con la dignidad. Si tú no tienes dignidad, entonces tu personalidad es un desastre. Y Dios quiere que tú lo hagas. Pues voy a poner un ejemplo sencillo. La famosa idea de los diezmos y las ofrendas. ¿Ves? La gente dice, espera un momentico, Dios no creó todas las cosas, no es eterno, no es todo eso. ¿Para qué quiere el diezmo tuyo? ¿Para qué quiere la ofrenda tuya? Si Él lo tiene todo. Y yo muchas veces le digo, es por dignidad. O sea, Dios te da la dignidad de que tú participes con Él a través de tu diezmo y tus ofrendas. ¿Dios la necesita? No. Pero hay cosas que no se hacen si tú no das los diezmos. Y hay cosas que no se hacen si tú no das la ofrenda.
Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Si Él lo puede hacer, bueno, Él lo puede hacer si no hubiera nadie, Él lo hace. Pero Él crea esa ilusión real. O sea, el único ser que te puede crear una ilusión real es Dios. ¿Cómo puede hacer eso? Porque para Dios no hay nada imposible. Simple. Entonces, tenemos que ¿hay libre albedrío? Sí. ¿No hay libre albedrío? Sí. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Entendiendo la eternidad de Dios y entendiendo la limitación humana. Cuando tú entiendes eso, entiendes perfectamente ese dualismo, esa paradoja, pudiéramos decir, entre libre albedrío y no libre albedrío. Ahora, después que ya tú entiendes esa parte, entonces automáticamente empiezan a derrumbarse conclusiones que la gente han tenido, que yo mencioné al principio. ¿Por qué? Porque si tú crees que la experiencia de salvación tiene que ser en un momento específico, de 5 segundos, si tú crees que eso tiene que ser en un momento específico, tú estás mal. ¿Por qué? Porque Dios es quien decide cómo hacerlo. Y con cada persona, Dios es diferente. Como mismo el libre albedrío, en cada persona es diferente y al final todo está regido por Dios. Pues entonces tú te das cuenta que Dios tiene una interacción diferente con todo el mundo. Porque de la misma forma que Dios puede estar en la célula, en mi tobillo, Dios está también en todo mi pensamiento y en todos mis planes y en todas mis cosas. Pudiéramos decir que hay un Dios para cada persona. O sea, hay un Dios para ti que interactúa contigo. ¿Quiere decir que somos politeístas? No. Nosotros creemos en Elohim. Creemos que hay un Dios que es capaz de interactuar personalmente con cada persona. Y llega un momento que tú tienes una relación con Dios tan íntima, tan especial, que entonces Él es tu Dios y no es diferente a lo de los demás. Es más, ese Dios, hay veces que nosotros pensamos que Dios sabe cosas de nosotros que los demás no saben. Verá, ven acá, y Dios no se lo puede contar al otro. Entonces hay intimidades, hay cosas que tenemos íntimamente con Dios que pensamos que Él es de nosotros solo, ¿ves? Él es de nosotros solo. Pero Dios es de todos. Lo que sucede es que Él tiene un trato con cada uno de nosotros especial y único. Así que pensar que la salvación, el encuentro con Dios, es un momento X, donde hay un antes y un después, así de ahora para ahorita, es simplemente encerrar a Dios en una jaula. ¿Dios lo hace así? Sí, con determinadas personas que Él considera. ¿Dios lo hace en un periodo de un año? Sí, con personas determinadas que Él considera. ¿Dios lo hace en 10 años? Sí, con personas determinadas que Él considera. O sea, tú no puedes enclaustrar a Dios en que tiene que ser así. Ah, no, espérate, pero la experiencia entonces implica emociones. Y tú tienes que tener esas emociones, como aquel corazón caliente de Wesley, o como aquello de que te caíste para atrás, o de que hiciste la oración de fe y en ese momento. Todas esas emociones, bueno, sí, el hombre puede tener emociones en su momento de conexión con Dios, pero pudiera no tenerlas, o pudieran ser tan imperceptibles que tú crees que no las tienes. ¿Cómo la rebeldía humana pensó en algún momento que podía encerrar a Dios en un concepto específico de que tiene que ser así? La salvación es así o asá. Yo siempre cuento, y ahora le va a quedar más claro por qué yo decía eso. Yo siempre cuento que en una ocasión yo estaba en una conferencia, habían como 200 jóvenes universitarios allá en Cuba, y estos jóvenes me dijeron, bueno, ¿usted es calvinista o arminiano? Porque los calvinistas creen una forma de ese tipo de experiencia y los arminianos creen otra. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuántos arminianos hay aquí? Sí, soy arminiano.
Estamos en la verdad, porque si el pastor dijo que... Estamos en la verdad. Y digo yo, ¿y cuántos calvinistas hay? A esa hora ya casi nadie quería levantar la mano. Dígole, pues también soy calvinista. ¿Cómo puede ser eso? No. Usted lo está haciendo para quedar bien con todo el mundo. No, porque cuando yo digo que soy calvinista estoy quedando mal con los arminianos. Y cuando digo que soy arminiano estoy quedando mal con los calvinistas. Entonces no lo estoy haciendo para quedar bien con todo el mundo. Estoy diciendo lo que yo creo. O sea, hay determinadas situaciones donde Dios parece calvinista. Y hay determinadas situaciones donde Dios parece arminiano. Pero Dios es Dios, ni calvinista ni arminiano. Como también es luterano. Como también es, en cuanto a, me refiero a esta experiencia, a la forma de actuar. Como también es originiano. Como también es agustiniano. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato individual con cada persona que solamente lo puedes entender cuando entiendes la soberanía de Dios. Por eso es, y te das cuenta por qué Agustín y por qué Orígenes hablan de un proceso. Y no es un proceso que dura 5 segundos, 1 año o 20 años. No es un proceso que está caracterizado por este tipo de emoción o por este otro tipo de emoción. Es simplemente un proceso. ¿Y ellos cómo explican eso? Con la experiencia de ellos personal. Yo digo, en un momento determinado yo hice una oración o yo hablé con Dios y le dije, hasta aquí. ¿Ves? Pero para yo llegar a ese proceso, a ese punto, había un proceso. Y después de que yo dije eso, no, si yo me analizo ahora, yo era un inconverso cuando hice esa oración. Porque después de eso han pasado tantas cosas en mi vida que eso ha permitido que entonces hoy yo no soy el mismo de aquel. Entonces hay todo un proceso. Ahora, le voy a citar un texto, vamos a buscar un texto sencillo, a ver si vamos terminando. Hay un texto en Romanos capítulo 8, muy interesante. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 8 de Romanos, porque ese capítulo 8 habla precisamente de todo este proceso. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, o sea, ¿ves? Hay un proceso. Si en el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, ¿qué dice entonces? Viviréis en futuro. ¿Van ahí conmigo? Entonces, pero espérate un momentico, si tenía el Espíritu para poder hacer las obras de la carne, ya no estaba vivo. Bueno, es que ese viviréis es precisamente un proceso. No es que viviréis, quiere decir en un punto determinado en el futuro vas a tener vida. Sino quiere decir que estás de a partir, o sea, dentro de un segundo ya es futuro. O sea, desde ahora y para allá, entonces voy a estar viviendo. ¿Van ahí? Entonces, ¿es un proceso o es un evento de antes y después, punto? No, es todo un proceso que te marca un antes y un después. Ahora, ¿qué diferencia tenía entonces el texto con que comenzamos, que es antes de Cristo, con este de Pablo, que es después de Cristo? Dice, versículo 24 del capítulo 9 de Jeremías: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy el Señor. O sea, primero es entender y conocer. Bueno, pero espérate otro momentico. Esta gente, como Jesús no había muerto en la cruz, no se salvaron y se fueron para el infierno porque son pecadores. No. Como mismo Enós, nieto de Adán, es salvo.
Adán, no sé, pero Enos fue el primero que invocó a Dios. Es más, Enoc caminó con Dios y se fue. ¿Se fue para dónde? Para el infierno, a esperar que Cristo muriera en la cruz y resucitara. ¿No te das cuenta que es absurdo? Porque Dios simplemente ha tenido y tuvo un trato con ellos diferente al trato que tiene ahora con los que tienen vida. Y con los que tienen una conexión y los que tienen el Espíritu. Enmarcar a Dios en ese antes y después de la... Así es absurdo. Ah, espérate un momentico. Hay gente que se van para el infierno, sí, de antes de Cristo y de después también. Porque hoy en la actualidad tenemos gente que no acepta a Cristo y no lo quiere y no, voy a llevar mi vida a lo que me dé la gana y no me interesa a Dios. Bueno, si tú te mueres en ese momento, vas a ir para donde te dé la gana. Pero, ¿quién quita que esa persona está en el proceso? Porque lo que a veces la gente está hablando no es lo que está aquí adentro. Dice la Biblia, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. A veces la persona misma está engañada diciendo, no, yo no esto, y por dentro. ¿Tú sabes cuántas historias yo te puedo contar de personas que han sido así? Hay personas que han querido hasta matarme. Y después me han confesado, primero me han pedido perdón después, y después me han confesado que precisamente porque me querían, es que estaban en esa reacción. Mira tú qué cosa, mira tú qué absurdo. He conocido personas que yo he llegado a sus casas, por ejemplo, allá en Cuba, que se usa mucho esto de visitarlas, que es más fácil visitar en el barrio a la gente y hablar con la gente, sobre todo un pastor que está en un pueblo donde todo el mundo te conoce. Llega un momento que tú eres el cherry, el alcalde en todo ese pueblo, el médico, masajista, en todo. Entonces, llegaba a una casa y había gente, hombres o mujeres. Habían hombres que decían, no, la que es cristiana aquí es mi mujer, a mí no me interesa nada. Y se iban. Yo entraba por una puerta y ellos iban por otra. Habían mujeres al revés, habían hombres que iban a su casa y las mujeres que se iban. Yo no quiero saber de esto. No. Sin embargo, por dentro, cuando se iban, estaban pensando y analizando toda una cantidad de cosas. Y a veces no conmigo, a veces con otro que le dijo otra cosa. Y empezaban a analizar. Y un buen día en la iglesia, convertidos al Señor. O sea, que tú no te puedes guiar ni siquiera por lo que la gente te diga, porque tú no sabes lo que está pasando allá adentro en el corazón de la gente. Por eso ese vicio, yo siempre estoy en esa pelea, ese vicio cristiano de estar metido en la vida de la gente, si se convirtió, si no se convirtió, si está en pecado, eso no es tu problema, a menos que te afecte. ¿Entiendes? Y a menos que sea una cosa... Ya, pero juzgando y bueno, espérate un momentico, esta persona cerró los ojos, pero no los cerró como los cierra todo el mundo. Yo he tenido cristianos que han llegado y dicho, no, pero espérate un momento, y los verdaderos cristianos levantan las manos cuando oran. Los verdaderos cristianos se erizan cuando... ¿Ves? Si tú no te erizas, tú no eres cristiano. Me acuerdo que una vez estaba yo en un campo allá en Cuba que había que caminar como 3 horas para llegar ahí. En unas montañas, ahí no había corriente, no había nada. Y estoy allí, y esa gente eran de estos que creían en la erizadera. Y hace un rato que estábamos en el tema, yo explicándole estas cosas, pero imagínate tú como tú le explicas eso a personas que eso hay una respuesta larga. Y de buena primera veo un puerco, hay un puerco y hay un gato. Y el gato le pasa por al lado al puerco y el gato como que se eriza así. Le digo, mira, el gato es cristiano. Según la teoría de ustedes de que hay que erizarse, mira, el gato se erizó. ¿Quién dijo eso? Eso no tiene... que a veces, o que determinadas personas, en un momento determinado, en una interacción con Dios, se erizan. Puede ser, pero tú no puedes crear de eso un patrón y decir que para que tú seas cristiano tienes que erizarte. O que para tú ser cristiano tiene que ser así. Cuando ya tú estás en otro tipo de ataque. Inclusive tenemos la enseñanza de Pablo cuando habla de que hay una persona que está enemigo de la fe.
primero se hizo cristiano y ahora está atacando y con su testimonio ensuciando, dice Pablo, sácalo de la iglesia, entrégalo en manos de Satanás, pero no lo tengas como enemigo. ¿Qué quiere decir? Que tú no sabes lo que está pasando dentro de esta persona. Tú no puedes mandarlo para el infierno, porque eso no... Entregarlo en manos de Satanás, ¿qué quiere decir? Dejarlo que siga andando en su rebeldía, precisamente para que Satanás lo zarandee y él diga, bueno, espérate un momentico, tengo que poner, ¿ves? Y regrese, porque está en ese proceso. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que en medio de esa gran tribulación, que no tiene nada que ver con los fines de los tiempos como la gente quiere, y también tiene que ver con los fines de los tiempos. Porque acuérdate que hay un dualismo y una paradoja que muchas veces la gente no entiende. Dice, y los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. O sea, tienes que perseverar hasta el fin. Hay un proceso. Espérate un momentico, si hay un proceso quiere decir que el día que yo me convertí, entonces uno se cae de la gracia y se va para el infierno. Eso es otro tema, eso no tiene que ver con eso. Es otra historia, que ahora no la vamos a meter porque sería entonces otra respuesta larga. Pero lo que quiero dejar claro es eso. Dice entonces, terminando ese versículo del inicio, en Jeremías capítulo 9. En entender y conocer que yo soy el Señor, que hago misericordia, que hago juicio, o sea, ese juicio es que lidio entre las personas, porque para eso leí las leyes, leí los mishpatim que ahorita leíamos ahí, porque uno de los textos de la porción, el texto áureo, tiene muchos mishpatim. O sea, por ejemplo, estábamos leyendo en la porción cuando si tienes un esclavo y el esclavo, un siervo, y el siervo entonces se casa con una mujer, si la mujer vino o si la mujer tú fuiste el que se la proveíste o si él fue el que la trajo, ¿qué pasa con los hijos? ¿Ves? Todos esos dramas que ocurren en las relaciones interpersonales, Dios dice, tú tienes que conocerme que ahí estoy yo. Entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana, tú no puedes discriminar a la gente, tú no puedes machacar a la gente, tú no puedes estorbar a la gente, tú no puedes creerte que estás por encima de la gente, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Entonces dice, entender y conocer que yo soy el Señor, que hago misericordia, Gesed, que hago juicio, mishpatim, y que hago, ¿qué más dice ahí? Justicia en la tierra. Esa última justicia es Sedec. O sea, yo me ocupo de la vida y les proveo a cada cual. Ahora, Dios te provee a ti una cosa y Dios le provee a otro otra cosa. Si ahora Dios quiere que yo me haga millonario, no quiere decir ahora que todo el que ore como yo oro se hizo millonario. Déjame aclarar aquí que yo no soy millonario. Van a hacer que empiecen los mensajes. Pero Dios no tiene la misma provisión para cada gente. ¿Por qué? Por lo que expliqué al principio. Dios tiene una relación personal con cada persona. Y valga la redundancia. Y dice al final, porque estas cosas quiero, dice el Señor. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Que tú me entiendas y que tú conozcas. Y que te bajes de la nube de creerte el regidor de todo. Así que este texto de la porción nos ayuda precisamente a comprender ese proceso. ¿En qué proceso estás tú? ¿En qué proceso estoy yo? Eso nada más lo sabe el Señor y lo sabes tú. Y posiblemente tú lo sepas en parte, tú no lo sabes completo. Pero en Él, estamos, por eso dice la Biblia, estamos completos. En Él estamos completos. Porque en Él podemos tener nuestro libre albedrío pleno. En Él. Cuando tú entiendes, por eso hay un texto en Apocalipsis que dice, y pusieron su corona, los ancianos pusieron su corona delante del que vive, delante del trono. Quiere decir que yo rindo, ya yo entendí que mi libre albedrío está sometido a ti. Y si yo entendí eso, entonces yo rindo mi corona, yo rindo mi autoridad, yo rindo mi poder, yo rindo mi voluntad, yo rindo todo. Porque yo sé que al final de la jornada, hasta ahora he estado pataleando en mi libre albedrío y eso es falso. Lo entiendo. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi libre albedrío
y se lo entrego a él. Entregué mi corona. Haciendo uso de mi libre albedrío. Lo entrego. Dios nos da esa dignidad, esa posibilidad. ¿Es ilusorio para nosotros? Sí. ¿Dios no lo sabía que eso iba a pasar? Sí. ¿Dios no hizo todo para que pasara? Sí. Sí, pero yo no quiero que Dios lo haga. Bueno, ¿acaso puede el barro altercar con el alfarero? Imposible. Dios les bendiga a todos y les dejamos con esta porción.